Los invito a todos a la serie de cuentos acerca de la deslealtad denominada Cuentos de Infidelidad. Si acabas de llegar, te animamos a suscribirte a nuestro canal y a hacer un favorito de este vídeo. Solo en un momento puedes motivarnos a generar más relatos con tu respaldo. Por favor, pulsa el botón de me gusta. Ahora comenzaremos el relato. Jamás pensé que me encontraría en esta situación. Mi niñez se desarrolló en una pequeña localidad, deseando una vida serena y repleta de felicidad. De joven me casé con Adam, mi compañero en la universidad, llenos ambos de expectativas. A pesar de la falta de abundancia, nos manteníamos en contacto mutuo, lo que en ese instante me parecía gratificante. Al reflexionar sobre el pasado puedo identificar ahora las señales de lo que vendría, pero en ese momento no habría podido imaginarlo. Poseí el honor de conocer a Thompson, el dueño de la vivienda que Adam y yo alquilamos en nuestra primera visita a nuestro nuevo hogar. A pesar de no ser una residencia de lujo, era nuestra propiedad. Tenía el encanto de Colorado, un jardín pequeño y un patio que nos fascinaba. Adam y yo nos emocionábamos ante esta nueva fase que se inauguraba en nuestra travesía. El señor Thompson tenía aproximadamente 60 años y ya era un hombre de avanzada edad. Presentaba una cara cordial con una sonrisa incesante al cruzarnos con él. Era el tipo de inquilino que visitaba regularmente para asegurarse de que todo estaba en orden en el hogar. Estoy recordando el momento en que llegó para arreglar una valla deteriorada. Presentó gran cordialidad, se preocupaba por nuestras necesidades y frecuentemente hablaba sobre las modificaciones que el barrio había sufrido a lo largo del tiempo. En ese instante no le di mucha importancia. Solo era un hombre de avanzada edad y de buen corazón. Con el tiempo, el trabajo de Adam lo obligaba a viajar con frecuencia, lo que ocasionaba que dedicara más tiempo en soledad en su hogar. Fue justo en ese momento cuando empecé a notar la presencia del señor. Thompson solía presentarse con mayor regularidad sin previo aviso, ya sea para inspeccionar la casa o simplemente para dialogar. Inicialmente pensé que no suponía ningún riesgo. Finalmente resultó ser el dueño de la casa que alquilábamos. No obstante, con el transcurso del tiempo, percibí que algo cambiaba en nuestras interacciones verbales. Por la tarde, mientras trabajaba en el jardín de atrás, el señor Thompson se aproximó y se detuvo. Había estado apareciendo con más regularidad, y aunque no me perturbaba su presencia, algo en sus visitas empezó a parecer extraño. A pesar de su constante amabilidad, percibía un nivel de atención que me causaba malestar. Aquella tarde se prolongó por un tiempo más largo de lo habitual. Conversamos acerca del clima, el jardín y finalmente la vida. En ese momento empecé a notar un interés diferente en su comportamiento. ¿Te sientes feliz en este lugar? Esa noche Swin planteó una cuestión. Su mirada me provocó una sensación tan frágil. Tenía incertidumbres acerca de cuál sería la forma más adecuada de responder. A pesar de que me alegraba estar con Adam, empecé a notar una cierta división entre nosotros, principalmente debido a sus prolongados horarios de trabajo. En ocasiones la soledad me inundaba estando en mi casa, aunque me resistía a revelar mis emociones al señor Thompson, al menos no directamente. Reaccioné con una sonrisa y un gesto de afirmación tratando de distanciar la idea. No obstante, el señor Thompson insistió en tratar el asunto. En ciertos momentos mencionaba la facilidad de pasar por alto la importancia de tener una persona con la que dialogar y sentir la sensación de ser escuchado de verdad. No hallaba las palabras suficientes para describirlo, pero la forma en que lo manifestó me puso en pie. Las palabras que emitió permanecieron en el entorno incluso tras su partida. Resté relevancia al creer que solo era una conversación inocua. No obstante, a medida que el señor Thompson se intensificaba su presencia, notaba cambios mínimos en su comportamiento. Los elogios que anteriormente eran sencillos ahora empezaron a adquirir una relevancia que le parecía desconocida. Conversaba acerca de lo atractivo que tenía, lo bien que se cuidaba y la perfección con la que conservaba su casa. Inicialmente pensé que solo demostraba amabilidad, pero rápidamente descubrí que detectaba detalles que quedaban ocultos para los demás.
En una noche Adam estaba fuera por razones de trabajo. En una noche tranquila me hallaba acurrucada en el sofá saboreando un libro, cuando de pronto oí el timbre de la entrada. Al no esperar recibir visitas, pensé antes de responder. Cuando ingresé por la puerta me topé con el señor Thompson luciendo una sonrisa amplia. Había llegado recientemente a la zona residencial. Manifestó su propósito de verificar que todo estaba en orden. Con una sonrisa en la cara me distancié cordialmente para permitirle avanzar. Era común que apareciera sin previo aviso, por lo que no le di mucha importancia. Al entrar en el cuarto iniciamos nuestro diálogo común. No obstante, sentí una inusual tensión flotando en el entorno. Existía algo en su mirada que me perturbaba, como si tratara de desentrañar un misterio oculto entre nosotros. Me percaté observada de una forma que no conseguí entender completamente. El señor Thompson se sentó más cerca de lo usual, lo que me hizo sentir una leve incomodidad, aunque intenté no darle mayor importancia. Aunque su tono seguía siendo cordial, su cercanía me incomodaba y el ambiente se volvía tenso. Recuerdo haber emitido una risa incómoda ante sus palabras, intentando mitigar la creciente molestia que experimentaba en mi pecho. Intenté persuadirme de que todo estaba bien, pero entonces observé cómo su presencia parecía ocupar cada esquina del espacio que compartimos. El entorno se intensificó como si el aire mismo poseía un peso imperceptible. De acuerdo con él, expresó que hallar a alguien como tú que escucha de verdad y muestra una verdadera preocupación es algo raro. Aunque parecían inocuas, las palabras no lo eran en absoluto. El modo en que lo manifestaba causaba en mí un sentimiento desagradable. Mi cuerpo estaba inundado de un escalofrío. Con el propósito de distanciarme para manifestar mi malestar, pero al final decidí no hacerlo. En cambio, solté una risa nerviosa y encogí las piernas hacia mi pecho en un esfuerzo por distanciarme, aunque solo se tratase de una cuestión física. El señor Thompson notó mi cambio de postura y hubo un momento de silencio entre nosotros dos. Su mirada tenía una fuerza que no pude ignorar. Especificó con un tono discreto que no pretendía provocarte incomodidad. Deseaba comunicarte que apreciamos tu presencia. Eres una persona verdaderamente singular. El modo en que Sara pronunció mi nombre me dejó inmóvil. Mi pecho palpitaba con fuerza y me encontraba desorientado acerca de cómo responder. Mi intención era manifestar algo, cualquier cosa para mitigar la tensión, pero las palabras no alcanzaban a mí. Me encontraba enredada en un tumulto de ideas, incapaz de determinar si aquello era simplemente un malentendido o algo más profundo que no deseaba identificar. Don Thompson se puso de pie de su silla. De acuerdo, sería aconsejable que me apartara. Returna durante la noche. Manifestó con una sonrisa en su rostro a pesar de que su mirada mostraba un matiz incierto, algo que le resultaba imposible desentrañar. Solo quería asegurarme de que te encontrabas en óptimas condiciones. Con la garganta inflamada, asentí y lo observé de cerca al abandonar el hogar. Al oír el clic de la puerta al cerrarse tras él, di un suspiro que desconocía que estaba reteniendo. Seguí sentado en ese sitio mirando la puerta por lo que parecían horas infinitas, tratando de darle significado a lo ocurrido. Nunca antes había vivido tal grado de conflicto interno como en este instante de mi vida. Tenía la intención de revelar a Adam lo que había estado ocurriendo. No obstante, me cubría la vergüenza y el temor a su posible perspectiva. Mi propósito no era provocar disputas. No quería que se desconfiara en mí, o incluso que se sintiera molesto. Conforme reflexionaba más acerca del asunto, me daba cuenta de que no podía ignorar cómo el señor Thompson impactaba en mi autoestima. Estaba decidido a no desanimarse, aunque no podía evitar percibir que sus visitas poseían un contexto más profundo de lo que parecían. Con el transcurso del tiempo, las visitas del señor Thompson se volvían más frecuentes en cada una de sus frecuencias. Tenía la misma sensación de incomodidad y ansiedad. Traté de ignorar la situación, pero cada vez me resultaba más difícil ignorar lo que ocurría. Algo en su presencia provocaba que mi corazón palpitara con mayor rapidez y no conseguía entender la causa.
Era consciente de la relevancia de conservar el dominio para prevenir que la situación se tornara más compleja. Sin embargo, percibía que algo en su interior estaba sufriendo cambios. Era incierto hasta qué punto se materializaría en realidad. Con el transcurso del tiempo, los días se convirtieron en semanas y el conflicto entre el señor Thompson y yo se incrementaba de manera constante. Todavía no había conversado con Adam sobre las inusuales circunstancias que experimenté con el propietario de la vivienda. Existía en mi interior un temor subyacente de no ser entendido, o incluso de causar su ira. Al final simplemente intentaba ser amable. No fui yo, simplemente fue un diálogo sin relevancia, nada significativo. De hecho, esa era la reflexión que me repetía cada vez que el señor Thompson aparecía en mi hogar, sin previo aviso, intentando minimizar mi creciente inquietud. No obstante, la inquietud se había hecho demasiado clara para ser ignorada con facilidad. Apoyó su mano en el reposabrazos del sofá, con un gesto que me resultó inusualmente prolongado, despertando cierta incomodidad en mí. No podía dejar de reflexionar sobre ese instante. Se repetía en mi mente como un eco distante, dejándome con interrogantes sin solución. En la cocina, en una tranquila noche del martes, me encontré en soledad cocinando las hortalizas para la cena. Aunque siempre había encontrado disfrute en la preparación de alimentos, en esta ocasión, la cocina se le parecía más un deber que un alivio. Mi pensamiento estaba perdido y no conseguía liberarme de la sensación de que algo iba a suceder en cualquier instante. Mientras preparaba el pollo instantáneamente, identifiqué el sonido conocido del timbre. Mi corazón se puso tenso. Al mirar por la ventana de la cocina, pude observar al señor Thompson sentado en la entrada con su peculiar sonrisa cordial, dando luz a su rostro. Hacía 2 días que no lo veía, y en vez de sentir el alivio que se esperaba, experimenté una sensación peculiar de nervios en el estómago. Empleé una toalla para limpiar mis manos. Antes de avanzar hacia la puerta, inhalé profundamente. Cuando la abrí, el señor Thompson me recibió con felicidad. «¿Cómo estás, Sara? Saludos y buenas noches». «Estoy convencido de no estar provocando una interrupción», respondí con una sonrisa obligada, descartando la opción. Opté por distanciarme para darle paso, y él entró a la casa sin vacilar, como si fuera algo totalmente común. Examinó su entorno, dando un respiro en la cocina donde había estado preparando la cena. «¡Qué fragancia tan placentera se nota en este sitio!», explicó. El enfoque de ella se desvió hacia la comida que estaba preparando. «Recibí con gusto el reconocimiento de tu destreza en la cocina», reagí con un movimiento de cabeza. Me siento incierto acerca de cómo responder. Es solo algo sencillo para la cena. No hay nada sobresaliente. Siempre haces referencia a eso. El señor Thompson rió de manera suave. No obstante, consigues transformar lo simple en algo extraordinario. Afirmé que el elogio era agradable, pero sentí que tenía un tono diferente al originarse de él. Los alabanzas que obtuve no se asemejaban a las que solía recibir de mis amigos, o incluso de Adam. Se notaba una carga en sus miradas, como si hallaran algo en mí que trasciende la comida o la casa. Una vez más sentí cierto malestar, pero intenté desestimarlo. Manifesté mi gratitud quitándole relevancia. ¿Existe algo que requieras? Creo que has venido para confirmar algo. La postura del señor Thompson sufrió una ligera alteración. Presentó cierto desorientamiento antes de responder. Manifestó. En realidad pensaba si podríamos mantener un breve diálogo. Hace mucho que no hemos podido iniciar una conversación formal. Conversación. Me sorprendía que cada vez que nos cruzábamos nos elogiáramos, pero nunca habíamos mantenido una conversación profunda y larga. A pesar de que era claro que había frecuentado el lugar en los últimos tiempos, no podía creer que quisiera iniciar un diálogo más exhaustivo. Observé un leve indicio de preocupación, pero asentí con la cabeza. Por supuesto, si prefieres tomar asiento, podemos hacerlo. Llevé al individuo a la habitación y le instruí con un gesto para que se sentara en el sofá. Me senté frente a él en la silla habitual que Adam y yo solíamos compartir cuando nos sentábamos a ver la televisión.
Previo a retomar la conversación, el señor Thompson provocó que un incómodo silencio se infiltrara en el entorno. Nunca antes lo había oído expresarse con tan gravedad como en este momento. Como he conocido anteriormente, inició de forma tranquila. Últimamente he meditado profundamente acerca de la vida y cómo las situaciones cambian con el transcurso del tiempo. Se vuelve fácil ser atrapado por la rutina cotidiana y pasar por alto lo verdaderamente importante. No comprendía cuál era mi meta con esto. Afirmé con cautela que comprendía a qué te referías. En ciertos momentos es difícil mantenerse actualizado con lo que verdaderamente importa debido al ruido de la vida cotidiana. El señor Thompson asintió con firmeza poniendo su mirada en la mía. Es crucial recordar la relevancia de parar a veces para confirmar si estamos viviendo la vida al máximo en vez de simplemente desplazándola de manera automática. Las palabras que emitió me causaron incomodidad. No obstante, me resultaba complicado hallar una respuesta apropiada. No tenía ni idea de lo que estaba proponiendo y cuestionaba si verdaderamente ansiaba descubrirlo. De manera apacible, Sara se desplazó un poco hacia adelante y manifestó sus emociones. Desde que nos conocimos he tenido un vínculo contigo que es complicado de explicar. Una unión particular que no he podido ignorar. Las veces que he meditado sobre nuestras conversaciones y tu forma de comportarme son incontables. Eres una mujer extraordinaria y es difícil expresar cuánto te admiro con palabras. Conseguí una sensación de escasez de aire. A pesar de que sus gestos fueron cálidos, parecían ser una aceptación. El modo en que se expresaron las palabras causó que mi corazón palpitara más rápido, aunque no de forma positiva. De repente me inundó una sensación de angustia sin tener muy claro cómo comportarme. En ese instante mi cerebro se empeñaba en hallar las palabras correctas que pudieran mitigar la tensión que se percibía en el entorno. Me hallaba sin habla. Susurré en silencio. Le agradezco por sus cálidas palabras, señor Thompson, pero ya he tenido un marido. Para mí, mi esposo es muy único y lo valoro mucho. Parecía que mis palabras no tuvieron ningún efecto en él. En cambio, se apoyó en la silla y me observó por un momento. Era inalcanzable desentrañar lo que había redactado. «Comprendo», murmuró delicadamente como si quisiera pedir perdón. «Tara, no quiero causarte inconvenientes, pero tampoco puedo esconder mis auténticas emociones». Las frases que emitió me golpearon como una liberación de energía. Había oído que me admiraba en momentos previos, pero esta vez era distinta. En su rostro se ocultaba algo más profundo, algo de mayor fuerza. Una sensación de miedo y incertidumbre me inundaba. Sentía que la relación con el señor Thompson comenzaba a cruzar una línea invisible que no sabía cómo manejar. Era algo diferente, algo que no me caracterizaba. Tengo absoluta seguridad en cómo tratar la situación. Mi propósito no es provocar disputas entre usted y su pareja. El señor Thompson continuó con su camino, pero le resultaba imposible ocultar mi atracción por ti. Expresó que sus intenciones eran sinceras, pero comprendí que era necesario dejar en claro los límites entre ambos. Me hallaba sin habla. Mis labios se quebraron, pero no conseguía pronunciar ninguna frase. Mi objetivo no era lastimarlo, sin embargo, tampoco buscaba generar ilusiones. ¿Qué labor debía realizar en este contexto? ¿Cómo podría transmitirle que ya he formalizado mi compromiso matrimonial y que mi interés se restringe a mi relación con Adam? Finalmente inhalé una larga bocanada de aire. Era evidente que mi pecho palpitaba con fuerza. Le expresé con firmeza al señor Thompson que apreciaba su honestidad. No obstante, le señalé la importancia de mantener una conversación directa con él. Mi marido y yo estamos comprometidos y casados. Valoro su amabilidad, pero simplemente intento establecer una relación de alquiler. Se generó un prolongado silencio y pude notar la decepción en su cara. Un resplandor en la cara. Alzó la mirada hacia sus manos y asintió de manera tranquila. «Comprendo», murmuró de manera suave. «Perdón si te molesté. No fue nunca mi intención hacer eso». Asentí sintiéndome lleno de paz. Pareció que la tensión que manteníamos entre nosotros se disipaba
aunque provocó una inquietud persistente. Me resultaba imposible eliminar la percepción de que las situaciones nunca volverían a su estado inicial. A pesar de que el señor Thompson no lo reconociera, sus emociones hacia mí persistirían. Se alzó de su silla y yo también lo hice. Manifestó su gratitud por oírnos con un tono de voz que, a pesar de mantenerse suave, denotaba un indicio de tristeza. Deja que concluya contigo. Espero que disfrutes de una noche magnífica. Es crucial para mí que comprendas que aprecio tus límites, Sarah. Deseaba transmitirte mis sentimientos. Experimenté sonreír para disimular la incomodidad que persistía en mi interior. Manifesté mi gratitud al señor Thompson por la reunión acordada. Cuando salí me quedé en la entrada contemplando el vacío que había quedado. Mi pensamiento era un torrente de ideas. Lo ocurrido me parecía increíble. Aunque estaba casada con Adam, recién había mantenido una conversación con el inquilino. ¿Qué circunstancia me provocaba la sensación de que gradualmente mi realidad se desmoronaba por completo? Levanté la cabeza como muestra de rechazo, intentando aclarar la incertidumbre. Para rememorar el vínculo amoroso y la dedicación que Adam y yo teníamos, requería concentrarme en nuestra existencia conjunta. No obstante, una persistencia en mi interior me señalaba que la situación no había finalizado después de conversar con el señor Thompson. Traté de eliminar toda la situación de mis pensamientos. No quería que esto afectara mi relación con Adam, y por supuesto tampoco buscaba generar más problemas con nuestro inquilino. Aunque he enterrado mis emociones, estas no se desvanecieron. Las emociones de culpabilidad y desorientación no se disipaban, lo que me llevaba a reflexionar constantemente sobre la situación. Después de unos días, el señor Thompson regresó de manera inesperada una vez más. Mi corazón se contrajo al oír el timbre. No me sentía preparada para afrontar otra conversación incómoda, a pesar de que estaba consciente de que necesitaba hacerlo. Cuando abrí la puerta, intenté mantener la serenidad. «Hola, Sarah». Me recibió con un tono cordial y atento. Decía que todo estaba ordenado en el hogar. «Estoy seguro, señor». Asentí mientras dibujaba una sonrisa simulada. «Valoro tu consulta, Thompson». Presentó cierto escepticismo antes de continuar avanzando. «He estado profundamente considerando mis palabras previas. Mi propósito no era provocarte incomodidad. Entiendo tus limitaciones y los tratos. Solo quería manifestar todo lo que pensaba». Mantuve su observación durante un largo lapso de tiempo. En ese momento, al percibir el peso de sus expresiones, tenía que permanecer firme. Ya no existía espacio para la incertidumbre. Manifesté mi gratitud por tu entendimiento. No obstante, necesito expresarme de forma directa. Soy una mujer con matrimonio. Mi relación con Adam es mi prioridad y no puedo tolerar que cualquier cosa interrumpa. Valoro nuestro vínculo laboral, pero no excede eso. El caballero Thompson manifestó una postura más serena, aunque aún se podía notar un matiz de tristeza en su mirada. Asintió tranquilamente, demostrando acuerdo con lo que le expresé sin manifestar resistencia. «Comprendo», murmuró de manera suave. «Solicito disculpas si me excedí de la norma». Respiré profundamente, sintiendo una placentera sensación de tranquilidad. «Concuerdo, solo quería confirmar que nos encontramos de acuerdo». Con un gesto discreto y educado de aprobación asintió, y se alejó. Cuando se alejó me quedé en la entrada observando su marcha, experimentando una mezcla de emociones. Sentía una combinación de sentimientos. Por un lado, la melancolía me inundaba en un rincón al llegar a esta circunstancia, pero por otro lado, me sentía agradecida por haber establecido los límites que tan requería. Esa noche, Adam y yo decidimos compartir la cena. Observé una percepción de total conciencia que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de que me sentía agobiado por lo sucedido en las últimas semanas, estaba consciente de la relevancia de seguir progresando. Debería concentrarme en lo que realmente es importante: mi familia, mi compromiso con Adam y el lazo amoroso que manteníamos. Todo en secuencia. La siguiente fue la interrogante de Adam. Al darme cuenta de su silencio más marcado de lo habitual,
Esbocé una sonrisa intentando evadir los pensamientos que no dejaban de circular en mi mente. Por supuesto, estaba pensando. Es gratificante tener tu presencia en casa. Al apretar mi mano, recuperé mi sonrisa. Es algo beneficioso estar en casa. En aquel momento entendí que pese a la confusión y la complejidad de las emociones humanas, tenía bien definido cuál era mi meta principal. Debería proteger la relación que mantenía con Adam. Nada ni nadie iba a evitar que ocurriera eso. Tenía la seguridad de que independientemente de las circunstancias avanzaríamos unidos.